montado en un eje sólido. Punto y coma. Ambos elementos son de acero. Un disco plano, estamos repitiendo, un disco plano de 75 centímetros de diámetro exterior es montado en un eje sólido, punto y coma, ambos elementos son de acero. Muy bien. Listo. Punto y seguido. Determinar la velocidad a la cual el ajuste por contracción, determinar la velocidad a la cual el ajuste por contracción debido a la rotación, determinar la velocidad a la cual el ajuste por contracción debido a la rotación se pierde. Muy bien. Listo. Determinar la velocidad a la cual el ajuste por contracción se pierde. ¿Vale? Muy bien. ¿Estamos listos todos? ¿Sí lo notamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ajuste por contracción. ¿A qué nos referimos con todo esto? Y es algo interesante, pero bastante complicado. Y es así. Hagan de cuenta que el eje se maquina, me refiero a eso, un poquito más grande que el diámetro interior del disco. ¿Vale? Pensemos que el eje se maquina. Ay. Déjenme ver si nos sale. Que el eje se maquina un poquito más grande que el diámetro interior del disco. Pensemos que ahí está el eje, ¿sale? Ya sé que no está lo redondo que debería, pero pensemos que el eje está ahí. Se maquina un poquito más grande, ¿ok? Y lo que se hace es calentar el disco, calentar, digamos, la parte central del disco, de manera que se expanda el agujero del disco, se introduce dentro del eje y obviamente se deja enfriar. Eso produce una contracción. Eso produce que el disco, el diámetro interior del disco, digamos, aplaste al eje para que esto quede
quede bien pues quede unido, ¿no? Y que todo gire al mismo tiempo, que el disco no quede bailando, que quede unido y bueno, pues haya un giro al mismo tiempo. ¿Sí, sí nos quedó clara la idea? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ese ajuste por contracción, ahorita lo vamos a poner en inglés para que vean cómo se escribe. Solo Dios sabe cómo se escribe y cómo se pronuncia. Ese ajuste por contracción se va a perder cuando el eje gira. El eje gira y va a provocar que el ajuste por contracción se pierda. ¿Sale? Porque el disco, o sea, el sistema va a girar y va a hacer que ese ajuste por contracción se pierda y es la velocidad a la que queremos calcular porque el disco, el diámetro interior, se va a expandir. Debido al giro, véanlo bien, debido al giro, el diámetro interior del disco se expande. Y eso provoca la pérdida de contacto. Y bueno, pues obvio que el disco empezará a bailar. Y es algo indeseado, ¿no? Porque se trata de que todo se mueva junto. Entonces, bueno, eso es la idea del problema, ¿vale? ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad se pierde el ajuste por contracción? Pero además, vamos a calcular otras cositas. ¿Va? Entonces, ya nos quedó claro el problema. Vamos a anotar los datos, por favor, y vamos a ir pensando cómo resolverlo. Entonces, vamos a anotar las dos cositas que queremos calcular. Dos cosas que les voy a pedir que calculemos. Entonces, que vayamos pensando, vayamos meditando las dos cositas que les pido calculemos. Muy bien. Entonces, van a ser las siguientes. 1, híjole, aquí cuesta un rato, pero se llama la presión desunchado. Este es el término en español. La presión de sunchado, ¿vale? ¿Qué es la carga? En otras cosas es la carga surgida por la contracción. La carga surgida u originada por la contracción. La carga originada por la contracción. La presión por sunchado se le llama. ¿Ok? Que calculemos el estado de esfuerzos en un radio. El estado de esfuerzos en un radio
de 20 centímetros. Y por supuesto, la velocidad cuando el sistema es estático. Y la velocidad omega a la que se pierde el contacto. A la que se pierde el contacto. Muy bien. Entonces, es uno de los problemas más difíciles Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer para este problema? Es complejo, ¿vale? Pero pues yo confío en ustedes. ¿Se puede confiar en ustedes? Claro que sí, profe. Módulo de elasticidad, 210 gigapascales. Relación de Poisson, 0.3. En ambos casos, claro. 0.3. ¿Cuánto dijimos de diámetro? Diámetro exterior, mencionamos 75 centímetros. 75 centímetros. Cuidado con las diámetro exterior, 75 centímetros. Y mencionamos el radio, perdón, el diámetro interior. Diámetro interior de 0.20, no es cierto, de 15 centímetros. Muy bien. Correcto. La velocidad a la cual se pierde el contacto. Eso es lo que queremos determinar. Por supuesto, primero vamos a calcular la presión desunchado, que es la carga originada por contracción. Bueno, aquí hay un dato importante. ¿Vale? Muy bien. Y esto se llama bueno, lo voy a anotar porque creo que no sé bien cómo se diga. Se llama así. Shrinking Este es un dato. Tiene como dos nombres. Que son el mismo, pero pues para que nadie se pierda. El ajuste por contracción. Y es este dato. Ahorita vamos a ver cómo se ocupa.
Ahorita vamos a ver cómo se ocupa esa parte, ¿sale? Ese dato. Checaremos cómo se ocupa ese dato, ¿sale? Muy bien. Wow, qué difícil. Paso número 1. Paso número 1 para esto. Díganme ustedes lo siguiente. Fíjense, ¿eh? Ya vamos a empezar a soltar la mano. Este es el disco. El llamado ajuste por contracción. Este es el disco. ¿Ok? Y este es el eje. Aquí en chiquito. Muy bien. Ojo, por favor. Ambos están experimentando. Aquí está el disco. Acuérdense que este disco puede representar 1000 cosas, ¿eh? Y este es el eje de todas las aplicaciones que tiene esto, pues el disco puede representar muchas cosas. Y este es el eje. Muy bien. Ojo, lo primero que hay que hacer en este problema es considerar lo siguiente. Fíjense. Esta es la carga alrededor de todo el radio interior que experimenta el disco. ¿Vale? Y esta es la carga en todo el radio exterior que experimenta el eje. Sí, el eje puede ser tratado como un disco sólido. Quedamos que esa era una de las consideraciones para el eje, que podía ser tratado, podía ser estudiado como un disco sólido. ¿Vamos bien aquí? Sí, profe. Ok. Tenemos 3 ecuaciones para el disco que no tiene movimiento, que son estas. 3 ecuaciones para el disco que no tiene movimiento. Son estas de aquí. Esfuerzo tangencial, esfuerzo radial. Radial ahí está la relación de Poisson, esa V medio rara, nunca nos sale igual. Ahí están mis 3 ecuaciones para el disco.
por supuesto, son las mismas ecuaciones para el eje, que está considerado como un disco sólido. Recuerden, las mismas ecuaciones para el eje, que está considerado como un disco sólido. No hay ningún problema. Obviamente, en el caso del eje, quedamos que V, no es cierto, perdón, que B valía 0. Esa era la primera condición. Que B valía 0. En el caso del eje. Ahí está. Que B valía 0. Para que no tuviéramos una indeterminación. Recuerden ustedes que esta letra eta en ambos casos, la letra eta representa la relación entre un radio cualquiera y el radio exterior. Esta relación, en el caso del disco con agujero, obtiene, como ya lo mencionamos, el siguiente dominio. Radio interior entre el radio exterior hasta 1. El detalle está en el que en el disco con el agujero sólido, que sería el eje, esta relación tiene un dominio desde 0 hasta 1. El problema está en que, pues si eta vale 0, estos términos se indeterminarían. Por lo tanto, pues obvio, no sería algo congruente matemáticamente. Para evitar eso, entonces, hacemos que B valga 0. Matemáticamente no es incorrecto. Matemáticamente es correcto decir que B vale 0 y experimentalmente las pruebas demuestran que el resultado es correcto. Si nosotros hacemos que B valga 0 para quitar estos términos y evitar la indeterminación, entonces no hay ningún problema respecto a los resultados. Experimentalmente se sabe o se ha comprobado que es una buena aproximación. Muy bien. Vamos bien. Calma. Mucha calma. Ojo, y esto es lo más importante, lo que decíamos. La carga aplicada al disco tiene la misma magnitud que la carga aplicada al eje, nada más que su sentido es opuesto. El disco, la parte interna es tratada de expandir, mientras que el eje, la parte interna, es tratada de contraer, ¿vale? Pero la carga es exactamente la misma. Muy bien. Entonces, por último, no lo olviden, por favor, no lo olviden. La idea de esto es que nosotros tenemos un disco un poquito más grande de lo que es el agujero del... Perdón, tenemos un eje un poquito más grande de lo que es el agujero del disco. El eje es un poquito más grande su diámetro. El disco se calienta de manera que se expande y entonces se puede introducir el eje. Y una vez que el disco se enfría, pues obviamente se contrae de forma que, digamos, aplasta al eje y de esa manera estos dos elementos están unidos. Esa es la idea, ¿sale? Es la idea de este problema. Muy bien. Ahorita todo va perfecto.
No hay ningún problema. Ahora, en cada uno de los casos, debemos determinar los valores de A y de B. En el caso de abajo, pues ya está B. Pero en cada uno de los casos, tenemos que determinar los valores de A y de B. Los vamos a determinar a partir de las condiciones de frontera. ¿Cuáles son estas condiciones de frontera? Mucha atención. Mucha atención. Para el disco, la condición 1, la condición 1 del disco, un poquito más arriba, es la siguiente. En eta, cuidado con esto, excesivo cuidado. En eta igual a 1, es decir, en el diámetro exterior, el esfuerzo radial vale 0. ¿Vale? Porque no tengo carga aplicada. Ahorita profundizamos eso. El esfuerzo radial vale 0 porque no tengo carga aplicada. Insisto, ahorita profundizamos eso. En el diámetro, en el radio interior, en el agujero, le voy a poner RI entre RE. El esfuerzo radial, el esfuerzo normal radial es igual con menos P. Recuerden ustedes, por favor, no olviden esto. No olviden esto. La carga, como lo mencionamos cuando dedujimos las ecuaciones, tenía un sentido. Y si está saliendo o alejándose de los cantos, son cargas positivas. Si está apuntando hacia los cantos, hay cargas negativas. Entonces, aquí la carga está apuntando hacia el canto. La carga es negativa. En el caso del eje, la carga igual, la carga está apuntando hacia el canto, por eso también se va a considerar negativa, ¿sale? Mucha atención en esto, por favor. Mucha atención. ¿Qué pasa con las condiciones de frontera? ¿Qué pasa con esas condiciones de frontera? ¿Cómo las vamos a plantear? Ojo, es relativamente sencillo. Fíjense acá. Relativamente sencillo. Las condiciones de frontera las vamos a plantear siempre con el esfuerzo radial. Esfuerzo normal radial. ¿Sale? Imagínense que aquí está la carga y tiene una magnitud Q1. Y aquí está la carga adentro que tiene una magnitud Q2. Obviamente, en ambos casos, las cargas son positivas o están en el sentido positivo, según lo establecido. Entonces, es muy sencillo. En este punto, el esfuerzo radial es igual a la carga. Esas siempre son las condiciones. ¿Okay? Y aquí, en la parte externa, el esfuerzo radial es igual a la carga Q1. ¿Vale?
así es como planteamos nuestras condiciones. Esta es la condición de carga, ¿vale? Siempre las vamos a plantear de esa manera. Por supuesto que si las cargas están en el otro sentido, entonces, bueno, pues los esfuerzos normales serán negativos, ¿vale? Entonces, acuérdense que aquí hay dos estados, hay dos esfuerzos, el esfuerzo normal radial y el esfuerzo normal tangencial. En este caso que nosotros estamos trabajando, en el caso que nosotros vamos a trabajar, bueno, pues vamos a calcular los dos esfuerzos. Sin embargo, las condiciones, escúchenlo bien, las condiciones de frontera se plantean con el esfuerzo radial. Siempre se plantean con el esfuerzo radial y dependen de la carga que exista en los cantos, ¿vale? En los cantos, pero siempre las condiciones de frontera se plantean con el esfuerzo radial. Y entonces aquí ya están mis dos condiciones, ¿vale? Las dos condiciones planteadas para el disco. ¿Vientos? ¿Siguiéndonos todos? Sí, profe. Niñas también, siguiéndonos. ¿Sí? Todos. ¿Lo seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Aquí estamos, esta es la del agujero, ¿sale? Esta condición está aplicada para el agujero. Entonces, siempre voy a tener dos condiciones de frontera. Siempre dos condiciones de frontera. Esas condiciones planteadas con el esfuerzo radial y dependerá de la carga que exista. Perfecto. Ambos elementos son de acero. Ahí está el módulo de elasticidad. Muy bien. Van a partir de las condiciones que ahí están. Por favor, planteen a partir de las condiciones. Encuentren A y B. Por favor. A partir de las condiciones, encuentren A y B. Nada más para el disco, ¿eh? Concéntrense en el disco. A partir de las condiciones, encuentren A y B. Perfecto. Denle, solitos. A partir de las condiciones, encontremos A y encontremos A, B. Algebrita, sencilla.
Ah, qué problema tan más complicado. Pero estamos confiando en ustedes. Están encontrando A y B, ¿eh? Nada más para el puro disco. Están encontrando A y B. Los segundos, déjenme ver si encuentro la imagen. Dale, denle ustedes. Díganme, ¿cuánto nos queda A y cuánto nos queda B? Dale, los escucho. ¿Cuánto queda A? ¿Nadie? No, no puede ser. Espere, profe, espere. Está bien, me espero. En lo que ustedes están, yo voy a tratar de hacer un poquito de arte, porque si no luego nos arrepentimos, para no arrepentirnos de una vez. Estamos aplicando las puras condiciones, ¿eh? No estamos aplicando otra cosa para encontrar A y B. Solo las condiciones. Para encontrar A y B en el disco. Ahí está la carga P que experimenta el disco. Es únicamente álgebra, ¿eh? Lo que estamos pidiendo. Ay, esta cosa. Para que los dibujos nos quedaran bien. Ahorita pues no quiero. Pues ya ni modo. Ah, ya.
Muy bien, ahorita le seguimos con eso. Díganme cuánto nos quedó A. ¿Cuánto nos quedó A? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Cuánto nos quedó A? ¿Qué tiene esta? ¿Alguien que nos diga cuánto nos quedó A? Es aplicar las condiciones. ¿Nadie? Muy bien. ¿Nadie? ¿Siguen ahí? ¿Sí estamos? ¿Seguimos? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Para qué los comparan? Bueno, está bien. Gracias. Gracias por... Está bien. Acuérdense, esto se llama ajuste por contracción. Por contracción. ¿Vale? Muy bien. A ver. Ay, mis chavos. A ver, vamos con calma. Yo pensé que esto podía ser más rápido, pero creo que no. Nada más que ahora esto ya se trabó. Por... Aquí está. No. Ok. Ajuste por contracción, no sé por bueno. Ya. A ver, fíjense, todos viendo aquí. A ver, antes de avanzar, díganme ustedes, ¿sí nos está quedando clarísimo lo que estamos haciendo? ¿Sí nos está quedando claro lo que estamos haciendo? Sí, profe, 2, 3. Ok, nada más lo que vamos a hacer. Antes del álgebra. Entonces, a ver, otra vez, yo tengo un disco que lo quiero insertar, lo quiero montar en un eje. Yo quiero en un inicio algo que se llama ajuste por contracción. Y eso es que yo voy a calentar el disco de manera que se expanda. Voy a insertarlo en el eje. El eje es un poquito más grande que el
agujero del disco. De manera que primero se expande el disco, entra el eje y cuando el disco se enfría, pues se contrae. Es decir, se ajusta, aplasta, el disco está aplastando al eje. ¿Vale? Como el eje es un poquito más grande, pues queda eso aplastado, que queda insertado, queda ya fijo. Esa es la manera en que se fija. Entonces, el hecho de que el eje sea un poquito más grande y el disco esté montado en él, pues va a generar una presión, una carga originada por la contracción. Es esta carga P. El disco, véanlo bien, la parte interior del disco está siendo empujada de manera que se expande. O sea, la parte interna del disco está con esta carga aplicada buscando que se expanda, mientras que el eje tiene esta carga buscando que se contraiga, ¿vale? Que se contraiga, lo está aplastando en todas direcciones. Entonces nosotros queremos calcular esa carga P, que se llama presión desunchado, y queremos calcular el estado de esfuerzos en un radio de 20 centímetros desde el origen, cuando esto está montado, nada más, antes de girar, ¿vale? Y luego esto empieza a girar. Debido a que gira, el radio interno del disco va a comenzar a expandirse debido al giro, por el efecto del giro, por las fuerzas centrífugas que se originan en cada diferencial de masa, van a provocar que la parte interna del disco se intente expandir o se vaya expandiendo. Queremos ver a qué velocidad esa expansión es tan grande que provoca que ya el disco y el eje no estén en contacto. Sería un estado indeseado porque pues el disco estaría bailando alrededor del eje. Eso es lo que estamos calculando, lo que estamos buscando. Primero que nada, vamos a calcular la presión desunchado. Ya vimos que es la misma sobre el disco que sobre el eje, es la misma carga. Para el caso del disco, estas son las ecuaciones que voy a utilizar. Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar y estas son las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera siempre se plantean igual, ¿ok? Se plantean a partir del diagramita que tenemos acá arriba. A partir de ese diagramita es como se plantean las condiciones de frontera. La carga, acuérdense, se aplica en el canto. Entonces, las condiciones de frontera es que el esfuerzo radial es igual a la carga. El esfuerzo radial es igual a la carga. En la parte externa y en la parte interna. ¿Vale? Esas son las condiciones. No hay otras condiciones. Obvio, esta es la forma positiva de la carga. Es decir, cuando sale del canto. ¿Ok? Aquí en este caso, en el disco no tengo carga externa. Únicamente tengo la carga interna, la presión desunchado. Entonces, estas serían mis condiciones. Por eso en el diámetro exterior, cuando eta es igual a 1, en el diámetro exterior, la carga vale 0. En el diámetro interior, cuando eta es igual al radio I, radio interior entre el radio exterior, la carga vale menos P. ¿Va? ¿Por qué menos P? Porque si notan, el sentido de esta es contrario al sentido que está acá arriba. Por eso vale menos P, porque el sentido es contrario al sentido positivo. Vuelvo a preguntar, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Todos sí? ¿Seguros? ¿Alguien tiene alguna duda, algún problema?
¿Todo bien? Hasta ahora sí, profe. Ok. Entonces, lo único que les pido o pedimos es calcular A y D a partir de estas condiciones. Entonces, observen, para la primera condición, lo voy a poner aquí, espero esto no se amontone, la primera condición, que ya se trabó esto por las imágenes, es la siguiente. Dice, esfuerzo radial 0 igual a A menos B entre 1 al cuadrado. Ya no hay goma, así que tratemos de no equivocarnos. A menos B entre 1 al cuadrado. La segunda, entonces de aquí yo puedo decir que A es igual a B. ¿Sale? La segunda condición. Otra vez, menos P, es la misma formulita, la estoy aplicando en la misma, esa es la idea, en la misma. Menos P es igual a A menos B entre RI, RE al cuadrado. ¿Sale? Y lo único que tengo que hacer, pues es obviamente unirlas y resolver para A y para B. Entonces a lo mejor las uno así, menos P es igual a A menos A entre RI, RE al cuadrado. Menos P es igual a A factorizando y ya de ahí puedo despejar a A. Ahora sí. Sí. Sí, profe. Y ahora sí, ya seguros. Me va a quedar igual a menos P entre todo esto. RI, RE al cuadrado. Ay, está medio complicado esto. Ajá, que puedo hacer tantita álgebra, claro, podemos hacer tantita álgebra. Es decir, esta álgebra es un poquito más complicada, pero bueno, no hay algo que ustedes no puedan hacer. Hago álgebra, hago ley del sándwich y me queda así. No va a alcanzar. Y listo. Ahí está A. Y por supuesto, pues B va a ser por supuesto, B va a ser esto de aquí. Listo. Ahí está A y ahí está B. Pregunto a ustedes, ¿bien o bien? ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Ok. A ver, solitos, encuentren a A aquí abajo para el disco sólido. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es que en eta igual a 0, ¿no es cierto? En eta igual a 1, perdón,
que representa el diámetro exterior, nuevamente, en eta igual a 1, entonces, este de aquí vale menos P. Sí, vale lo mismo menos P por el sentido de la carga. ¿Sale? Acuérdense de los sentidos. A ver, encuentren cuánto vale A. Aquí abajo, solitos. No me vayan a fallar. ¿Cuánto vale A? ¿Sí? Menos P. Sí, sí es menos P, ¿no, profe? Ok. Ok. Aquí A es igual a menos P. Muy bien. Ok. Híjole. Ups, va lo más difícil. ¿Sale? Muy bien. Quiero que por favor, yo voy a confiar en ustedes. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad de Sunshado? Ok, la vamos a calcular a partir de la siguiente definición. Sí, esto puede ser que esté complicado. El ajuste por contracción, shrinking allowance, shrinking allowance o shrink fit allowance, en cualquiera de los casos. Esto se define como U del disco
menos U del eje. ¿Vale? Sí, y hablo de estas U's. Del desplazamiento, acuérdense aquí, U representa el desplazamiento radial. ¿Va? Ok. Uy, aquí está. Ambos desplazamientos evaluados en la zona de contacto. Esta es la definición de la contracción, del ajuste por contracción. U del disco, el desplazamiento que tenga todos estos puntitos en el diámetro interior o en la periferia interior del disco, todos los desplazamientos radiales, que es obviamente el mismo, el desplazamiento radial de los puntitos que hay en ese agujero, en esa periferia interior, y la resta con los desplazamientos que tenga los puntitos en la periferia exterior del eje. ¿Sale? La resta, ¿ok? Esa es la definición de el ajuste por contracción. La diferencia entre los desplazamientos que tiene el agujero, los puntitos que están conformando el agujero y el desplazamiento que tienen los puntitos que conforman la periferia del eje. ¿Sale? Véanlo bien. La carga, así como está colocada en el disco, trata de expandir el agujero, y en el eje la carga trata de contraer, de hacer más pequeño al eje, ¿sale? Entonces, esa diferencia es la que nosotros llamamos ajuste por contracción. Muy bien. Y lo único que hay que hacer de ahí, pues es despejar a P. ¿Cómo le vamos a hacer? Mucha atención. No es difícil. Obsérvenlo aquí. Primero, ¿cómo vamos a incluir esto de una parte por 1000? Pues muy sencillo. Chequen, por favor. 1 entre 1000 el dato que nos dan del ajuste por contracción se va a multiplicar por el radio de la zona de contacto. Se va a multiplicar por el radio de la zona de contacto. En nuestro caso, el radio de la zona de contacto es igual a 0.075 metros. Todo lo vamos a manejar en metros. El radio de la zona de contacto. El radio del agujero. O sea, esto va a ser igual a RI. ¿Va? Y lo único que tenemos que hacer es sustituir A y B, sustituir A y B, sustituirlas aquí. Sustituir A aquí, obvio, hacer la resta y despejar a P. Eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, manejando todas nuestras unidades en metros para que no tengamos ningún problema, manejando todas nuestras unidades en metros. Y bueno, podemos manejar al módulo de elasticidad en kilopascales o en gigapascales, en como lo queramos manejar,
finalmente serían newtons entre metros cuadrados. Quizá todo para que no haya ningún problema manejándolo en newtons y en metros al cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera vamos a encontrar la presión de sunchado. ¿Sí vamos bien? ¿Va clara la idea o no? Profe, una pregunta. Uh-huh. Con respecto a, bueno, al valor que nos dio de A igual a menos P. Sí. Es que, bueno, en la primera condición tenemos que B es igual a 0, ¿no? Entonces sería el... ¿Cómo se llama esa? Teta de R, no, es igual a A, ¿no? Y si sustituimos en la siguiente condición, nos daría que sería igual a A igual a B menos P. A ver. Espérame. ¿Cuál siguiente condición? La condición 2 del diámetro exterior. Ajá. A es igual a menos P más B. Pero B vale 0. Ah, ok. Entonces sí se sustituye el valor de B por 0 y nos da igual a menos P. Pues sí, ¿no? Ah, ok. Sí, era la duda. Entonces ya quedó claro, profe. Gracias. Ok. Entonces, vuelvo a insistir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular el ajuste por contracción? El ajuste por contracción normalmente es un dato expresado así. Una parte por cada 1000, una parte por cada 2000, una parte por cada 1500. Es un dato. El ajuste por contracción se define como la diferencia entre los desplazamientos en el disco y en el eje. Para poder introducir este dato del ajuste por contracción hay que multiplicarlo por el radio de la zona de contacto. El radio de la zona de contacto, pues es el radio interior para el disco. ¿Sale? Radio interior del disco. Y listo. Lo único que tenemos que hacer es un buen de álgebra. Eso sí, hay que hacer bastantita álgebra porque hay que sustituir estas dos de azul, sustituirlas aquí. Luego, esta, sustituirla aquí. Obviamente, pues también la B. Y despejar a P. ¿Vale? Es decir, voy a sustituir A y B aquí arriba y lo voy a escribir aquí. Y luego voy a ponerle menos, voy a sustituir A y B aquí y lo voy a escribir acá. Y de ahí todo me va a quedar en términos de P para poderlo despejar. ¿Creen que se puede hacer? Yo creo que sí. Sí se puede, profe. Nada más, es todo lo que hay que hacer. ¿Vale? Ok. Fíjense, por favor, si alguien se pregunta, aquí va lo del disco. Estamos dejando que lo hagan ustedes. Aquí va lo del eje. En el caso del disco, eta es igual a RI entre RE. En el caso del eje, eta es igual a 1. ¿Por qué? Porque en el disco estoy trabajando o voy a trabajar en esta parte. En el disco voy a trabajar en esta parte. En el eje voy a trabajar en la zona exterior. Por eso es que eta en la parte del disco, es decir, en esta de aquí, eta va a valer RI entre RE. ¿Ok? Mientras que en el eje, eta, o sea, en esta formulita, eta va a valer 1.
porque voy a estar en la periferia. ¿Sí? Y ya voy a poder despejar a P, a la presión de Sunchado. Y eso es todo lo que tengo que hacer. No tengo que hacer nada más. Según yo, está demasiado sencillo. ¿Creen poderlo intentar para mañana? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, sí. Ok. Sí quedó clarísimo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ojo. No olviden ver el problemita que subimos ayer. ¿Sale? No olviden observarlo, por favor. El problemita que subimos ayer. Entonces, ya está. Ya está lo que tenemos que hacer. ¿Va? Se los pido. Yo les prometo para mañana 2 cosas. Bueno, una. Tener ya las imágenes. Otra vez me voy a poner a chambear para que las imágenes estén bien. Ya no tengamos problemas con esta mugre que se traba. Ya estén pegadas las imágenes. ¿Sale? De todo lo que vamos a ir realizando. ¿Va? Pero lo que les pido es, vamos a tratar de tener ya despejado a P, calculada la presión de Sunchado. Ya dijimos cómo. Ya lo explicamos, ya explicamos los porqués. Espero para mañana esté. ¿Va? Va, profe. Y puedan ver el videito. ¿Sí creen poderlo ver? ¿Ya lo vieron? Yo ya lo veo, profe. Chéquenle, por favor. Muy fácil el problemita, pero interesante. ¿Qué onda con los álabes? Ok. Vale. Entonces, les pido por favor otra vez para mañana, bien, pues ya bien calculada P, la presión de Sunchado. Muy bien. Entonces, pues ya está. Esperemos mañana tengamos buenas noticias, ¿sale? Sale, profe. Ok. Ahí nos vemos mañanita. Nos vemos, profe.